Para nada, a mí sí nos explicó perfectamente él. Qué bueno, me alegra. ¿Algún problema que hayan tenido con las tareas? ¿Con la No, tarea que les dejó? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a seguir a lo siguiente. Si ya trabajamos y no tenemos ningún problema con la parábola, vamos a seguir con la siguiente forma de la ecuación, perdón, de la sección cónica, que pues en este caso le vamos a llamar elipse, ¿verdad? Entonces les voy a compartir aquí pantalla. Y pues en este caso la elipse es aquella forma que tenemos acá, que es morada, ¿verdad? Sabemos de que es una de las secciones cónicas. Si nosotros venimos y hacemos cortes y le damos un poco de inclinación, entonces me va a dar una elipse. Es una como que circunferencia, pero más aplanada, ¿verdad? Entonces la forma de esto, pues ya sabemos que es circular, ¿verdad? Y pues vamos a ver de que en esta figura también tenemos ciertas partes y elementos que nos van a ser de mucha utilidad a la hora de encontrar la ecuación. Entonces vamos a iniciar acá. Primero pues tenemos la elipse, dice que es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de las distancias o los dos focos, ¿verdad? Vamos a ver, ahora ya no tenemos un solo foco. Recuérdense que cuando teníamos la parábola era un solo foco, ¿verdad? Y pues teníamos la situación de que el foco pues me determinaba una distancia. Veo varios que tienen la cámara apagada. Es última advertencia, Dulce, no quiero ver su techo, sino que quiero verla a usted, por favor. Y vamos, es constante. Miren, pues en este caso, los puntos de los dos focos, ¿verdad? Aquí en este caso tenemos dos focos y yo tengo un punto aquí. La distancia de esto más la distancia de esto va a ser siempre la misma, no importando si yo vengo y cambio la posición de este punto P. Si yo vengo y le doy vuelta, ¿verdad? Obviamente este punto P siempre va a estar en la orilla de la elipse, siempre va a estar en la circunferencia, ¿verdad? En este caso, o sea, la línea que limita la elipse. Entonces, acá vamos a ir, si yo sigo moviendo esta forma, este punto, entonces la sumatoria de estos dos focos siempre va a ser la misma, ¿verdad? Esta distancia más la distancia de esto siempre es la misma. Es decir, para todo punto a la elipse, la suma de las distancias D y D2 es constante, ¿verdad? Aquí siempre va a existir un valor que es constante. También podemos definir la elipse como una cónica, consecuencia de la intersección de un cono con un plano oblicuo que no corta la base, ¿verdad? En este caso, si cortara la base, entonces quiere decir de que saldría una figura que no es, que tiene un punto inicial y un punto final, ¿verdad? Que como la parábola. En este caso, pues la elipse va a tener, va a ser de forma, por así decirlo, circular, ¿verdad? No va a tener ni un inicio ni un fin. Entonces, en este caso, pues va a ir de esta forma. En este caso también vamos a estudiar ciertos elementos que son indispensables o fundamentales en el caso de la elipse, ¿verdad? Como lo hicimos también en la parábola. Es importante conocer estos elementos, ya que de esto pues sabemos de que va a salir una ecuación, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos estudiar en este momento, la ecuación para saber cómo es que va a ir trabajando la figura. Bien, uno de los elementos es el foco. Como les digo, ahora el foco ya no va a tener solo uno, como lo teníamos en la parábola, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, si yo hago una línea aquí, parto esta elipse en dos, pues tenemos una parábola y sabemos de que dentro de la parábola iba a haber algo que se le llama foco. Como ahora, pues, por así decirlo, tenemos dos parábolas, ¿verdad? Tenemos una de este lado, que están contrarias, entonces, por ende, vamos a tener dos focos, ¿sí? Ya no va a ser solo uno como antes. Entonces, dice, son los puntos fijos F1 y F2 que generan la elipse.
la suma de las dos distancias de cualquier punto de la elipse a los dos focos de 1 y de 2 es constante. Era lo que les decía en la otra diapositiva, ¿verdad? Si yo muevo el punto aquí, la distancia de aquí para acá y la distancia de aquí para acá, la sumatoria de ambas siempre va a ser constante, no importando a dónde mueva el punto P, siempre y cuando esté en la orilla de la elipse, ¿sí? No lo puedo mover para afuera de la elipse. No, o sea, el punto P se va a mantener en la orilla de la elipse, ¿sí? La línea que va a delimitar. Entonces ahí vamos tomando nota. Recuérdense que aquí lo importante es saber estos conceptos, ¿verdad? En este caso tenemos una distancia focal. Si no les da tiempo, por favor me interrumpen y le damos el tiempo para que tengan ahí para copiarlo. Veo a Josué que tiene su cámara apagada y Joseph que tiene su cámara, no sé si apagada con un papel o algo. Encendida, por favor. Bien, tenemos una distancia focal. Dice la distancia entre dos focos F1 F2 es igual a 2C. C es la semidistancia focal. ¿Cuál es la semidistancia? Es esta parte que tenemos de aquí, donde tenemos el centro de la elipse para el foco. ¿Sí? Aquí vamos a medirlo del centro hacia el foco. Entonces, como la distancia de aquí para acá es la misma que de aquí para acá, teniendo que el punto P está exactamente en el centro, ¿verdad? Entonces, la distancia de aquí para acá es la misma de aquí para acá. Entonces, le llamamos 2C porque es completo, ¿verdad? De aquí para acá. Es decir, tenemos una distancia C en esta parte del centro para el foco 1 y tenemos una distancia del centro para el foco 2. Entonces, aquí tenemos otra C. Entonces, de aquí para acá vamos a tener 2C. Por ser distancias, porque de hecho aquí, si se dan cuenta, el foco dice C,0 y en este otro foco es menos C,0. Recuérdense que cuando yo hablo de una distancia es el valor absoluto. Entonces, en este caso, no importa si es hacia la izquierda o hacia la derecha, por ser valor absoluto siempre va a ser positivo. Entonces, en este caso, el valor de C es positivo, porque solo me interesa cuál es la separación. No me interesa el signo como tal, simplemente me interesa la separación. Entonces, por eso es de que es 2C. C que tengo aquí más C que tengo aquí es 2C. Entonces, a esto le vamos a llamar distancia focal. Tenemos aquí otro, que es el centro, ¿verdad? Es el punto medio de los dos focos, ¿sí? En este caso, pues siempre vamos a tener acá el punto medio. Entonces, a la hora de elaborarlo en el plano cartesiano, nos vamos a dar cuenta de que pues tiene ciertas características, ¿verdad? De que, por ejemplo, si no pasa por el origen del plano cartesiano, entonces siempre va a tener un punto medio, siempre va a tener un centro, ¿ya? En el otro caso, el semieje mayor, ¿sí? La situación, por ejemplo, entre esto y la circunferencia, es que la circunferencia, tenemos el punto medio, y del punto medio hacia cualquiera de toda la circunferencia, o sea, de toda la orilla, esa medida siempre va a ser constante, y a eso se le llama radio, ¿verdad? Del centro hacia cualquier orilla de la circunferencia, no importa dónde esté, siempre va a ser la misma medida. Eso es porque la circunferencia pues es una forma de, ahí sí que valga la redundancia, circular, ¿verdad? Que pues siempre va a tener la misma distancia. En este caso, por la elipse es una figura que es un tanto aplanada, ¿ya? Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, si yo veo el centro hacia esta orilla, es mucho mayor que si yo me voy hacia esta orilla. Entonces son dos distancias totalmente diferentes. Entonces ahí, pues por eso es de que le vamos a llamar semieje mayor, ¿sí? Dice que es la longitud del segmento. Aquí tengo dos letras, fue porque pegué otra cuestión que me servía más. Aquí en lugar de OI o OK sería A al centro y del centro a B,
¿verdad? En este caso, estamos hablando del semieje mayor. Es esto que está aquí, miren, que va a cortar de forma horizontal en esta figura, ¿verdad? Porque si ay Dios, se me fue la elipse estuviera parada, entonces sería una línea vertical, ¿verdad? En este caso que es horizontal, entonces la línea está de forma horizontal, es decir, la que tiene mayor distancia, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos de aquí para acá, ¿ya? En ese caso es el eje mayor. Me dice entonces la longitud del segmento, perdón, la longitud es mayor o igual en el caso de la circunferencia a la del eje, el semieje menor. La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es constante. ¿Sí? La suma de las distancias de cualquier punto de la elipse a los focos es constante y esta es igual a 2 veces el semieje mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo sumo la distancia de aquí para acá y de aquí para acá, me da una constante. Si yo vengo y sumo estas dos y aparte de eso lo multiplico por 2, me da el valor que hay de aquí para acá, es decir, el eje mayor, ¿sí? Me da el valor del eje mayor. Entonces, esa es una de las situaciones que tenemos con la elipse, ¿verdad? Esto es como por decirlo así, el radio, ¿verdad? Pero por tener no es una circunferencia, entonces le vamos a llamar eje mayor. Tenemos otra, el semieje menor. La longitud del segmento, nuevamente tenemos las letras. Como les digo, aquí yo pegué otra por cuestiones didácticas. Tengo la D al centro y del centro a la C, ¿verdad? Ahora ya estamos hablando del semieje menor, es decir, la menor distancia que hay dentro de la elipse. Ambos semiejes son los dos ejes de simetría de la elipse. ¿Se cumple qué? La fórmula de la relación entre los dos ejes y la distancia focal de la elipse. En este caso, esta fórmula que está aquí, ya la conocemos y de hecho fue como que en determinado momento un dolor de cabeza, ¿verdad? Ustedes en quinto, cuarto primaria que nos lo enseñaron, ¿verdad? Que a esto le vamos a llamar el teorema de Pitágoras. Entonces, si ustedes se dan cuenta y vemos esta figura que está aquí, que igual está un poquito menos aplanada que esta, y si lo queremos ver aquí, si gustan, ¿verdad? Si yo tiro el foco para acá, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí es el cateto opuesto o el cateto adyacente, ¿verdad? En el teorema de Pitágoras, pues no importa. Entonces, yo tendría que averiguar uno de esos catetos. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, tengo que averiguar uno de esos catetos, yo puedo utilizar perfectamente bien el teorema de Pitágoras. Y pues en esta siempre sigue siendo una elipse, menos aplanada, por supuesto que esta, pero si se dan cuenta igual, la distancia del centro al foco y del foco hacia uno de los extremos. Si yo lo quiero averiguar al revés, recuérdense que el valor de aquí para arriba es lo mismo que de aquí para abajo. Entonces, eso es el mismo valor. Entonces, el eje menor va a ser de aquí para acá, ¿sí? De la parte que pasa por el centro. Tenemos otra de las formas, que es los radios vectores, y dice que los radios vectores de cualquier punto de la elipse son los dos segmentos que lo unen con los dos focos. En el dibujo, pues aquí tenemos igual, ¿verdad? Letras, pero vamos a determinar cuáles son las letras en este caso. El radio vector es esta parte que está aquí, miren, esta parte azul, ¿sí? Independientemente de la suma, como lo habíamos hablado antes, ¿verdad? Entonces, de aquí para acá hay un radio vector. De aquí para acá hay un radio vector. Si yo muevo el punto P, igual hay un radio vector del foco hacia el punto y del foco 2 hacia el punto. O sea, siempre vamos a tener los radios vectores, ya que siempre hay una distancia del punto P. Entonces, a esta línea independiente le vamos a llamar radio vector. Y tenemos una última, que son los vértices.
son los puntos resultantes de la intersección de la elipse con la recta que pasa por los focos y su perpendicular que pasa por el centro, es decir, son los puntos I, J, K y L, ¿sí? Es esto y esto, ¿sí? Esos se llaman vértices. Recuérdense que el vértice, por ejemplo, en una parábola, era el punto máximo hasta donde llegaba, ¿verdad? Ya sea hacia abajo, hacia arriba, y hacia la izquierda, hacia la derecha, pero de hecho el vértice era el punto donde yo necesitaba encontrar para poder deducir todo lo demás. Entonces, en este caso también, ¿verdad? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, hay una parábola, una parábola, una parábola, una parábola. Entonces, estos vértices, pues va a ser el punto máximo hasta donde llego de aquí para acá, ¿verdad? Ya no hay más elipse hasta este punto de aquí. No hay más elipse aquí, no hay más elipse aquí, ni hay más elipse aquí. Entonces, en este caso es el punto al extremo hasta donde va a llegar. Importante, tiene que pasar por el punto medio, ¿verdad? O sea, yo no puedo hacer una intersección aquí de este lado. O sea, tiene que pasar por el punto medio. Entonces, si se dan cuenta, es de hecho, si yo lo veo aquí, es aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Que estamos hablando de los vértices. Y pues son todas las partes que conforman una elipse. Esta presentación yo se la voy a subir a la plataforma para que ustedes la tengan ahí, pero no sé si hay alguna duda hasta ahorita. Si tienen alguna duda, por favor, este es el momento. Yo sé que ustedes, ay Dios, súper mega pilas. Recuérdense tomar nota, por favor, de lo que estamos viendo, lo que estamos trabajando, para tenerlo ahí. ¿Estamos bien? ¿Dudas? Algunos ahí les miro la pintura de su casa. Enfóquense ustedes se conocen, ustedes son ya entes conocidos entre ustedes. Bueno, ¿no hay dudas? Entonces ahora saquemos nosotros las partes. Ahora vamos a copiar aquí una de las elipses que andan por aquí y le vamos a sacar nosotros las partes. Vamos a pegar esta que casi no tiene partes. Recuérdense que aquí, igual que en la parábola, importante, siempre nos van a dar el foco, ¿verdad? Los focos siempre nos los van a dar. ¿Por qué? Porque es lo que va a estructurar a la elipse. Bien, vamos a ver. ¿Cuál era la primera parte que vimos? Los focos, ¿verdad? En este caso, los focos ya los tenemos aquí. En su caso, obviamente en la tarea, vamos a trabajar 5, no, vamos a dejar 3 elipses más, ¿sí? Donde ustedes van a determinar todas sus partes. Obviamente, si yo vengo y la ancho un poquito más, ya es otra elipse, ¿verdad? Si yo la hago un poquito más delgada, es otra elipse. Entonces, si se dan cuenta aquí, si yo le amplío el ancho, entonces en este caso se va a volver una circunferencia. Pero la vamos a dejar así. Entonces, primero los focos los tenemos acá. Entonces, yo a esto le voy a colocar foco. Entonces, pues es uno de los focos. Y como en este caso es una elipse, tenemos 2 focos. Vamos a ver cuál fue la siguiente que vimos. Tenemos la distancia focal. Entonces, en este caso, si se dan cuenta a los focos que hemos estudiado, a las elipses que hemos estudiado, en este caso el foco está mucho más a la orilla, ¿verdad? No importa, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la distancia focal? Pues trazarle la línea central, ¿verdad?
Le voy a trazar aquí la línea central. Si no estoy mal es ahí. Les digo si no estoy mal porque lamentablemente no tengo el material necesario para buscar exactamente el centro, pero yo creo que los puntitos de la figura me ayudan mucho. Entonces, ¿cuál es la distancia focal? La tenemos del centro para la orilla. Vamos a... Aquí está. Entonces, tenemos acá, yo creo que se me va a hacer un tanto complicado hacerlo aquí en el... porque no quiere darse vuelta. Bien, la distancia focal que es de aquí para acá, solo le voy a poner el nombre porque no se dejó poner ahí la... Entonces lo tenemos aquí, ¿sí? Que es la distancia de aquí para acá y de aquí para acá. Completo 12, ¿verdad? Completo tenemos a 12. En el caso de la siguiente, tenemos el centro. El centro ya lo encontré, es esta parte de aquí, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar centro. Muy bien, tenemos ahí, no se quiere dejar esto hoy. Bueno, tenemos el centro, siguiente. Okay. Semieje mayor. Recuérdense que es la parte de aquí hasta aquí, ¿verdad? Por ser eje mayor. Entonces tenemos esta parte de aquí para acá. Entonces lo vamos a sacar acá. Y pues la distancia va a ser de aquí para acá, ¿verdad? A esto le vamos a llamar eje mayor. En la siguiente tenemos el eje menor. Lo vamos a sacar de aquí para acá. Yo lo voy a sacar así para no tener mucho ahí adentro, ¿verdad? Si no, de ahí se confunde. Entonces, el eje menor es de aquí para acá. Entonces, a esto. Posterior a eso tenemos radios vectores. El radio vector pues va a ser una línea que pasa por el foco hacia la orilla de la circunferencia, ¿verdad? Esta parte de aquí. Y pues a esto le vamos a llamar radio vector. ¿Sí? Y en el último de los casos, ¿qué le vamos a llamar? Vértice. Entonces los vértices serían estas partes que tenemos aquí. Entonces si se dan cuenta, pues es muy similar al otro. Si se dan cuenta, pues estamos trabajando siempre con circunferencias, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos que están acá, aquí, aquí y aquí. ¿Sí? Y eso es todo.
Entonces, a esto le vamos a llamar vértices. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, enojos, berrinches, alegatas? ¿Tienen alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, tareita entonces. Vamos a hacer 3 elipses más, ¿sí? Así como yo lo coloqué aquí, así necesito que ustedes lo hagan, ¿sí? 3, solo 3. Creo que es bastante redundante, por eso es de que hacemos solo 3. Aquí no importa la posición, si la elipse estuviera parada, entonces igual, ¿verdad? Vamos a tener siempre la misma idea. Vamos a ponerla parada para que ustedes se den cuenta. No cambia mucho, es lo mismo. Entonces tenemos acá. Bueno. Entonces aquí, por ejemplo, si en lugar de acostada estuviera parada, la misma historia, ¿verdad? Tenemos los focos, aquí tenemos el eje mayor, el eje menor, solo que ahora pues está en diferente posición, pero siempre son las mismas partes. ¿Hay alguna duda? Tenemos unos minutitos por ahí. Entonces, recuérdense, esto lo tienen que tener copiado en su cuaderno. En la tarea que me manden donde hagan las 3 elipses, tienen que tener fotografías del cuaderno donde hayan copiado toda esta información. ¿Sí? Así como la tenemos aquí, que está descrito de a qué se refiere cada uno, ¿verdad? Entonces, así necesito que me envíen las fotos de su cuaderno donde tengan todo bien trabajado. Entonces, ¿tienen alguna duda? Bien. Muy bien. Entonces, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo sé pues que la situación con el profe Carlos pues los tomó por sorpresa. Ahí sí que yo sé que él les tiene mucho aprecio y pues que les desea lo mejor, ¿verdad? Yo sé que él se los dijo y se los va a decir, pero pues ahí sí que un gran docente es alguien que pues le gustó mucho estar con ustedes, su emoción por transmitir, la transmitía a la hora de dar sus clases, ¿verdad? Y pues espero realmente que ustedes me den la oportunidad para ahora yo trabajar con ustedes, ¿verdad? Se van a dar cuenta que pues tenemos ahí sí que la misma misión, ¿verdad? El hecho de que ustedes aprendan, que ustedes, como les digo, sean unos grandes ingenieros, ¿verdad? Pero denme una oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, estoy para servirles. Las tareas, si ya se las habían enviado a él por medio del correo, por favor me las reenvían a mí para tener, para subir las notas a la plataforma, ¿oyeron? Y yo ahí voy a revisar dónde fue que él se quedó, si tienen todos su nota o faltaron algunos. Bueno, entonces eso es todo por el día de hoy, chicos. Creo que tenemos otra clase en esta semana. Pues ya saben, ¿verdad? Van a estar trabajando conmigo y pues espero que nos conectemos más, ¿verdad? Hoy solo vemos 11, entonces ustedes son varios. Entonces, que nos conectemos más y estemos pendientes ahí de las clases. Sí, entonces, chicos, que Dios les bendiga. De verdad, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Sé que reconocen aquí el salón, ¿verdad? De que pues hoy estoy desde el colegio y realmente el colegio los extraña. Entonces, cuídense mucho. Y pues como colegio, créanme que los extrañamos un montón. Ustedes son la vida, la alegría de este lugar. Entonces aquí estar solo con las 4 paredes, sin bulla y sin la alegría de ustedes no es lo mismo. Entonces cuídense porque queremos que todos regresemos, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, que Dios les bendiga. De verdad, un fuerte abrazo a todos y pues nos vemos en la siguiente clase.
Adiós, Miss. Adiós.